Dios Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros y porque en esta hora nos podemos acercar para aprender un poco más de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. Vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 49, Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 11 al 21. Se llama el ministerio de reconciliación. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y después de haber hablado de esa esperanza que en los que somos hijos de Dios existe, que es la esperanza de la resurrección y de los cuerpos glorificados que tendremos, Pablo ahora hablará de cómo es que fuimos llamados a ser, entre tanto que ese día llega, embajadores del Señor, a través de los cuales el Evangelio es predicado para que los hombres se reconcilien con Dios. Vamos a ver, Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y comienza diciendo, conociendo el temor del Señor. Lo que me lleva a preguntarte, ¿conoces el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Es cuando tememos ofender a Dios. Tememos pecar en contra del Señor porque conocemos las consecuencias que ese pecado traería. No únicamente por las consecuencias que el pecado traería per se, o sea, ya de por sí, sino las consecuencias que esto traería con relación a esa relación que yo tengo con Dios. ¿Ok? Pablo nos dice que él conoce el temor de Dios, que no desea pecar en contra del Señor al ignorar, al no reconocer a Jesucristo como el Mesías, pero que lo primero de lo que está consciente es de que Dios mismo conoce que ellos le han reconocido y que por lo tanto son hijos de Dios. Por eso dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Qué somos? Somos sus hijos, miembros de la familia de Dios. Pertenecemos ahora al reino de los cielos. Y Dios lo sabe. Y es que Él espera que así como Dios los reconoce como hijos, como miembros del reino de los cielos, como miembros de su familia, los de Corinto también los reconozcan no solamente como hijos de Dios, sino como trabajadores, siervos, ministros, como embajadores del nuevo pacto. Ahora, qué importante era para Pablo el que no lo desconocieran como siervo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona no reconoce la autoridad del pastor porque dice que no es su pastor? Que él solamente le rinde cuentas al pastor de los pastores, línea directa, así, con Dios. En ese momento, no hay nadie que con autoridad corrija a esa persona.
Ella hace lo que le venga en gana y no aceptará la corrección de nadie a quien ella no considere su autoridad. Es como el niño que no hace caso a la corrección de quien no es su padre. Bueno, Pablo temía que si los de Corinto no reconocían su autoridad apostólica, de nada serviría reprenderlos y corregirlos. Eso pasa hoy en día. Pasa en todos aquellos que no tienen pastor, que van a las iglesias, se congregan, pero que no reconocen al pastor como su pastor, porque no les importa lo que pase con él, si tiene o no tiene, si está sano o enfermo, si le va bien o no, porque para ella es solo un predicador, alguien que predica. Y por eso tampoco acude él para buscar consejo y mucho menos acepta de él reprensión o corrección, porque ¿quién es él para decirme lo que tengo o no que hacer? Y desgraciadamente, de eso hay mucho. Verso 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Muy bien, así se lee en Reina Valera 60, pero me gustaría que lo leyéramos en la Biblia en lenguaje sencillo que nos aclara por completo lo que quiere decir este pasaje. Mire, Biblia en lenguaje sencillo, versículo 12. No estamos tratando de impresionarlos al hablar bien de nosotros mismos. Lo que queremos es darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros. Así sabrán cómo responder a los que se creen importantes y que en realidad no lo son. Es decir, Pablo no intenta impresionar a los de la iglesia con credenciales y títulos, como hoy en día escuchamos que se habla de pastores y ministros cuando son presentados en los congresos, mayormente. Pastor, ministro a las naciones, catedrático del seminario con un doctorado en divinidades y con una solicitud para ser la cuarta persona de la Trinidad. ¿No? Casi. Pablo les dice, Dios nos conoce y a ustedes también. Ustedes saben quiénes somos y todos los problemas por los que hemos tenido que atravesar para predicar a Cristo y mantenernos firmes cumpliendo con el llamado que el Señor nos ha hecho. Así que no queremos impresionarlos, sino más bien que se sientan orgullosos de sus pastores, para que de esa manera sepan cómo responder a aquellos que sí los quieren impresionar con sus credenciales, cuando vienen a decirles que son alguien importante cuando en realidad no lo son. Ahora, ¿quiénes eran esos que se decían ser alguien importante pero que en realidad no lo eran? Pablo de esta manera habla de los falsos maestros que buscaban a través de sus falsas credenciales ganarse la confianza de la iglesia para poder saquearla. Ahora, ¿tendremos de eso hoy en día? Muchos son los falsos ministros que vienen hablando de fábulas y cuentos con los que buscan impresionar a la gente. Falsos ministros con falsas credenciales a los que no les interesa en lo más mínimo las personas, sino lo que ellas puedan obtener, lo que ellas puedan sacar de esas personas. Ellos no buscan edificar a los hermanos, no, sino obtener de ellos ganancias. Son esos asalariados que solamente buscan el dinero de la gente. Vamos a ver el siguiente comentario. Los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Son los falsos maestros, los que se preocupaban solo por salir airosos en este mundo. Predicaban el evangelio por dinero y popularidad, mientras que Pablo y sus colaboradores predicaban preocupados en la eternidad. Usted puede deducir quién es un falso maestro al descubrir sus verdaderas motivaciones. Si están más preocupados en sí mismos que en Cristo, evítelos y evite su mensaje. Muy bien, verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Cómo llaman, cómo consideran a aquel que lo deja todo? Trabajo, sueños, metas, posibilidades de crecimiento, bienestar, por servir a Cristo y vivir de las ofrendas. Loco, está loco, se volvió loco,
Dejó su trabajo seguro y estable por predicar una religión y vivir de lo que los demás quieran darle. Está loco. De eso habla Pablo. Para la gente que no tenía a Dios, ellos eran locos, fanáticos religiosos. Pero para aquellos que eran hijos de Dios, ellos estaban haciendo y tomando la mejor decisión: servir a Dios. A lo que yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? ¿Cómo consideras a tú o tus pastores? Verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la primera frase con la que chocamos es: porque el amor de Cristo no se constriñe. Lo que quiere decir que el amor de Dios era el que dominaba sus vidas. Ellos no eran dominados por el mundo ni por las cosas, placeres, tentaciones que este mundo les ofrecía. Tampoco eran dominados por el amor humano, por el amor carnal que busca agradar a la persona antes que al Creador. Tampoco. Ellos reconocían que eran dominados, del griego dominos, sometidos por el amor de Cristo. Y gracias a eso, ellos entendían que si Cristo murió y resucitó por ellos para que tuvieran vida, lo menos que podían hacer era ya no vivir para ellos mismos, sino para Cristo mismo. Lo voy a repetir. Y gracias a eso, a que eran dominados, sometidos por el amor de Cristo, ellos entendían que si Cristo murió y resucitó por ellos para que tuvieran vida, lo menos que podían hacer era ya no vivir para ellos mismos, sino para Cristo mismo. Veamos el comentario. Todo lo que Pablo y sus colaboradores hicieron fue para honrar a Dios. El amor de Cristo controlaba sus vidas. Y como Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos morir a nuestra vieja vida. Como Pablo, no debemos vivir más para agradarnos a nosotros mismos, debemos usar nuestra vida agradando a Cristo, el que murió por nosotros y resucitó del sepulcro. Muy bien. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, es interesante lo que nos dice el verso 16. Fíjese, Pablo les asegura que con este conocimiento y movidos por el amor que los domina, ya no van a valorar más a las personas desde el punto de vista humano. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no tendrán de parte de ellos reconocimiento por lo que son y significan para el mundo. Es decir, no importa que sean licenciados, ingenieros, arquitectos o que sean dueños de esta o aquella empresa, eso ya no importa. De aquí en adelante, las personas serán reconocidas por lo que son y hacen en Cristo. Digo, ¿cuánta necesidad en verdad tenemos de este conocimiento en nuestras iglesias? Donde desgraciadamente hasta el día de hoy seguimos valorando a las personas por lo que son con relación a los méritos que han alcanzado y éxitos en este mundo. Así que si es licenciado, ingeniero, arquitecto de renombre, ¿verdad? ¡Wow! Bueno, tenemos el placer de tener en medio de nosotros a, ¿no? Y ahí viene. O el empresario fulano de tal, Pero ¿qué dice Pablo? Eso ya no importa. De aquí en adelante las personas serán reconocidas por lo que son y hacen en Cristo. ¿Por qué? Porque no importa lo que hayan sido o a lo que se hayan dedicado. Ahora que están en Cristo son nuevas criaturas. De manera que lo que hicieron en el pasado ya pasó, bueno y malo. Porque de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas.
Y es que algo que necesitamos entender que como creyentes no somos reformados por algún programa humano. Tampoco somos rehabilitados o reeducados. Nuestra transformación viene de parte de Dios por medio de su Espíritu, quien actúa en nosotros desde nuestro interior. No es una rehabilitación, reformación, no somos reeducados desde afuera, sino somos transformados por Dios por medio de su Espíritu, quien actúa en nosotros desde nuestro interior, de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Al habernos dado una nueva naturaleza en Cristo. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo y la naturaleza de Dios ahora vive, está en nosotros. Pero ¿cómo nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, en Cristo. ¿Qué significa ese en Cristo? Vamos a verlo a través del siguiente comentario. En Cristo. La más característica expresión de Pablo sobre lo que significaba ser un cristiano. La muerte y resurrección de Cristo y nuestra identificación con Él por medio de la fe hace posible que cada uno de nosotros se convierta en una nueva criatura. En el presente, esta nueva creación solo puede ser experimentada de forma parcial, pero debe ser nuestra máxima aspiración, mientras se completa la recreación de nuestra naturaleza. Nuestra relación con Cristo modifica todos los aspectos de la vida. Muy bien, muy bien. Versos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mucha reconciliación en estos dos pasajes, ¿no es cierto? 4 veces se menciona la palabra reconciliación. Ahora, ¿qué viene de Dios? Porque dice, todo esto proviene de Dios. Bueno, ¿qué viene de Dios? Que nos reconcilió consigo por Cristo y que nos dio el ministerio de la reconciliación. Fue iniciativa de Dios el reconciliarnos consigo por medio a través de Cristo. Ahora, ¿cómo es que fuimos reconciliados? Bueno, lo primero que debemos saber es que éramos enemigos de Dios gracias a nuestra condición de pecadores. Al pecar, al practicar el pecado, nos hicimos enemigos del que es santo, 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 de nuestro santísimo Dios, ¿verdad? Nos hicimos enemigos. Así que para quitar nuestros pecados, para que no nos fueran tomados en cuenta, como dice, Dios envió a su Hijo para pagar por ellos al morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y a raíz de eso, nos llamó para que fuéramos ministros de la reconciliación. Es decir, para que proclamemos que en Cristo tenemos, en primer lugar, perdón de pecados para el que se arrepiente. No para el que en su oración repite, y me arrepiento de todos mis pecados, cuando realmente no se ha arrepentido. Así que en Cristo tenemos, en primer lugar, perdón de pecados, pero para el que se arrepiente. En segundo lugar, salvación y vida eterna para el que le entrega su vida después de haberse arrepentido. Y en tercer lugar, dejamos de ser enemigos de Dios para ahora convertirnos en hijos suyos. Esta es, querido, esta es la palabra de reconciliación que fuimos enviados a proclamar. ¿Qué vamos a proclamar? Perdón de pecados en Cristo Jesús para el que realmente se arrepiente. Salvación y vida eterna para aquel que le entrega su vida. Y les anunciamos que al hacerlo dejan de ser enemigos de Dios para ahora convertirse en hijos suyos. Esta es la palabra de reconciliación. Veamos el siguiente comentario. Dios nos atrae hacia sí mismo, nos reconcilia, borra nuestros pecados y nos hace justos. Dejamos de ser enemigos, extraños o extranjeros para Dios cuando confiamos en Cristo. Al ser reconciliados con Dios tenemos el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo. Y de esa manera somos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación. Muy bien. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, es decir, por consiguiente. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros
os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase, os rogamos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Embajadores en este mundo. Embajadores que ya no somos ni pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros en esta tierra y como embajadores representamos a Cristo. Le cuento. El 11 de diciembre del 2019, el hasta entonces embajador de México en Argentina, el licenciado Ricardo Valero, fue separado de su cargo como embajador y regresó a México después de que se le acusara en Argentina de haberse intentado robar un libro de una librería. Algo en verdad inaudito e inconcebible para alguien que nos representa en el extranjero. Ahora, la Biblia en verdad nos habla de algo similar con nosotros. ¿Qué pasa cuando un embajador del reino de los cielos no se comporta a la altura de su envergadura? ¿Qué sucede? Biblia, 1 Corintios 5.1. Biblia, 1 Corintios 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo hablando a la iglesia de Corinto, hermanos de Corinto, cristianos de Corinto. ¿Y qué había entre vosotros? Fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre, que no es su madre, es su madrastra, pero la tiene. Sí, fue de tu padre, pero la tienes ahora tú. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, amerita un juicio, ser juzgado, porque por su falta, por su pecado, por su falla, porque es un embajador del reino de los cielos, pero no se comporta a la altura de su envergadura, sino que ahora está viviendo en fornicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, aquí viene la sentencia. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué se hizo con ese embajador que aún practicaba el pecado? Se le sacó de la cobertura de la iglesia con el propósito de que Satanás los zarandeara, incluso hasta la muerte, con tal de que no se perdiera eternamente y para siempre y regresara a casa. ¡Ay, pastor, qué duro! Pero es que no jugamos a la iglesia. No jugamos a tener un Dios. No jugamos a tener una salvación con la que, como no la perdemos, podemos hacer lo que se nos venga en gana. Y bueno, aquí está hablando de que estaba practicando un pecado que ni siquiera se mencionaba entre los gentiles. Es decir, tenía a la que había sido la mujer de su padre. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que esta misma regla también es aplicada sobre los embajadores que tomaban la cena del Señor de manera indigna? Manifestando de esta manera su menosprecio a la muerte de Cristo. O sea, ese memorial que nosotros practicamos con regularidad, aquellos que lo practicaban de manera indigna, sin discernir primero el cuerpo del Señor, sin ponerse a cuentas delante de Dios, sabiendo que no pueden participar de Él si están viviendo en pecado, o si no se han arrepentido de esos pecados, llamémosle así, pasajeros, ¿no? Morían porque manifestaban su menosprecio a la muerte de Cristo. 1 Corintios 11:29. Biblia, pastor. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
¿sí? Sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, el sacrificio de Cristo, sin pensar que el sacrificio de Cristo fue hecho por causa de nuestro pecado. Y si yo no discierno eso, y yo estoy comiendo juicio y bebiendo juicio para mí, ¿por qué? Porque no estoy consciente que con mi vida llena y manchada de pecado, por cuanto no me he arrepentido y pedido perdón a Dios, estoy participando de algo en lo que yo debería participar solamente en santidad. Dice 30, por lo cual hay muchos enferman, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ya murieron. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los que comen indignamente menospreciando la muerte del Señor Jesucristo, de la cena del Señor, y a los que viven practicando el pecado? ¿Qué les pasa a esos embajadores? Son regresados a casa. Mueren de manera prematura con tal de que no se pierdan eternamente. A lo que me veo obligado a preguntarte, como embajador de Cristo en este mundo, ¿estás haciendo o has dejado de hacer algo que amerite que te regresen? ¿Estás haciendo o has dejado de hacer algo que amerite que te regresen? Pero además la Escritura nos dice que somos embajadores con un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿No? Que además debería ser dado, entregado al punto de hasta ser rogado, porque dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Por favor, te lo ruego, que es reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Dios quiere reconciliarse contigo, Él está dispuesto a olvidarse de todos tus pecados y faltas, solo tienes que pedirle que te perdone y acercarte a Él. Solo tienes que pedirle que te perdone y acercarte a Él. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Cristo tomó nuestra vida de pecado y murió, tomando nuestro lugar, como a nosotros nos correspondía morir. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros tomáramos su vida justa y pudiéramos tener vida eterna. Nuestros pecados se le imputaron y su vida justa se nos imputó. Un hecho del que deberíamos vivir agradecidos todo el tiempo. Por nosotros, por el amor que Dios experimenta por cada uno de nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Para que fuéramos tratados como si nunca hubiéramos pecado. Como lo fue Él. Y Él fue tratado como pecador que tú y yo fuimos. Y somos. Vamos a ver el siguiente comentario y con esto vamos a terminar. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un trato. Nuestros pecados por su justificación. Nuestro pecado fue vertido en Cristo cuando fue crucificado. A esto se refieren los cristianos cuando hablan del sacrificio de Cristo por el pecado. En el mundo se negocia cuando dos personas intercambian bienes de valor equivalente o relativamente iguales. Pero Dios ofrece cambiar su justicia por nuestro pecado, algo de valor inmensurable por algo que no vale nada. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por su benevolencia con nosotros? Y piénsalo un instante. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar de que nosotros, siendo pecadores, que continuamente fallamos y ofendemos a Dios, hasta con nuestra manera de pensar, no se diga con nuestra manera de hablar, y más aún con nuestra manera de actuar, y que Dios haya tenido misericordia de nosotros y haya tomado nuestra vida de pecado y nos haya dado su vida justa? Por amor. Por amor. Cambió nuestra sentencia. La intercambió por la suya.
sentencia a muerte, sentenciado a vida, me dio la sentencia de vida y se quedó con mi sentencia de muerte. Ahí en tu lugar. Señor Dios y Padre Celestial, cuando estudiamos acerca de todas estas cosas que tienen que ver con tu reino, con tu justicia, con tu amor, con tu misericordia, con tu gracia, no hay lugar, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones para lo que tú hiciste en la persona de Cristo en la cruz. El justo por los injustos. El que era santo, santo, santo por los que somos extremadamente pecadores. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esa obra y gracias, Señor, porque nos has hecho embajadores de tu reino, representantes tuyos a donde quiera que vamos. Que Padre Celestial lo podamos tener en mente de tal manera que podamos ser dignos representantes. Señor, y que no nos olvidemos que como representantes, como embajadores, tenemos un mensaje que dar. Sí tenemos algo que decirle a este mundo en el que somos extranjeros y peregrinos. Sí, reconciliaos con Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Acércate a Él, entrégale tu vida. Para que dejes de ser enemigo de Dios y puedas ser considerado como un miembro de su familia. Señor, en el nombre de Jesús, obra en nuestras vidas y en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Muy bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios porque nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Lo hacemos también a través de la enseñanza dominical. Y los días lunes recibes tu estudio bíblico. Le damos muchas gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas por medio y a través de su palabra y su espíritu. Bendiciones.